Segunda parte. La muerte es una ramera. Lo prodigioso también nace, tiene su estación y muere. Carmel Santos, Ortodoxis. 7. Caminos difíciles. Saber que Boone la había dejado fue bastante duro, pero lo que pasó después fue mucho peor. Primero fue la llamada telefónica. Había visto a Philip Decker una sola vez y no reconoció su voz hasta que él nos identificó. Me temo que tengo malas noticias. ¿Ha encontrado a Boone? Sí. ¿Está herido? Hubo una pausa. Antes de que se rompiera el silencio, ella supo lo que vendría después. Me temo que está muerto, Lori. Ahí estaban las noticias que medio había imaginado, porque había sido demasiado feliz y no podía durar. Boone había cambiado su vida totalmente. Su muerte habría otro tanto. Le agradeció al doctor su amabilidad por habérselo dicho él, en vez de dejar que lo hiciese la policía. Luego colgó y esperó hasta poder asumirlo. Algunos compañeros suyos decían que un hombre como Boone nunca le hubiera cortejado si hubiese estado en sus cabales, no queriendo decir que su enfermedad lo hubiera hecho escoger ciegamente, sino que una cara así, que inspiraba tales elogios en la gente sensible al encanto de una cara, se habría acompañado de una belleza similar si su mente no hubiera estado desequilibrada. Estas observaciones le hacían mucho daño, porque en el fondo de su corazón ella las consideraba ciertas. Boone no poseía gran cosa, pero su rostro era su mayor gloria y provocaba tal devoción en las miradas que llegaban a inquietarle y hacerle desconfiar. No le gustaba nada que le mirasen. Más de una vez, Lori había temido que se hiciese daño con la esperanza de destruir lo que tanto llamaba la atención. Un impulso reiterado de total desinterés por su apariencia. Ella sabía que Boone se había pasado días sin ducharse, semanas sin afeitarse, casi medio año sin cortarse el pelo, pero eso apenas le servía para disuadir a sus devotas. Las echaban precisamente porque él, a su vez, se sentía acechado. Era tan simple como eso. Ella no perdió tiempo intentando persuadir a sus amigos del hecho. En vez de eso, hablaba lo menos posible de él, especialmente cuando la conversación giraba hacia el tema del sexo. Solo había dormido 3 veces con Boone y cada una había sido un desastre. Sabía lo que los cotilles podían hacer con ese dato, pero su ternura y su deseo hacían que ella sugiriera que sus posiciones eran algo más que la voluntad de cumplir. Simplemente no podía realizarlas, lo que le producía rabia y le hacía caer en tales depresiones que ella tenía que retroceder, enfriando sus encuentros para no llevarlos a nuevos fracasos. Pero soñaba con él a menudo, con escenas inequívocamente sexuales. Ahí no había simbolismo, solo Boone y ella, en habitaciones, desnudos, follando. A veces había gente llamando a la puerta para entrar a ver, pero nunca llegaban a entrar. Él le pertenecía completamente con toda su belleza y toda su desdicha, pero solo en sueños, ahora más que nunca, solo en sueños. Su historia juntos se había terminado. No habría más días oscuros en que su conversación era un círculo de la derrota. No habría momentos de repentina luz porque ella había aceptado con alguna frase que le haría recobrar la esperanza. Ella no se había preparado para un final tan brusco, para algo como aquello, como Boone desmascarado como asesino y muerto a tiros en una ciudad cuyo nombre nunca había oído. Era un final equivocado. Pero por malo que fuese, lo peor era la continuación. Después de la llamada de teléfono, vino la inevitable cruz del interrogatorio de la policía. ¿Había sospechado ella de sus actividades criminales? ¿Había sido violento en sus relaciones con ella? Ella les dijo docenas de veces que solo le había tocado para amarla y solo convenciéndola. Ellos creían encontrar una confirmación tácita en su relato de sus vanas tentativas, intercambiando miradas insignificativas, mientras ella hacía un ruborizante relato de su forma de hacer el amor. Cuando acabaron con sus preguntas, le preguntaron si quería identificar el cuerpo. Ella aceptó la responsabilidad, aunque le habían advertido que no sería agradable. Quería despedirse. Fue entonces cuando las cosas que ya se habían vuelto extrañas se volvieron aún más extrañas. El cuerpo de Boone había desaparecido. Al principio nadie le dijo por qué se había aplazado el proceso de identificación. La esquivaban con excusas que no sonaban creíbles, pero al fin no tuvieron más remedio que decirle la verdad. El cuerpo que habían dejado en el depósito de la policía la noche anterior se había esfumado. Nadie sabía cómo lo habían robado. El depósito estaba cerrado y no había señales de que hubieran forzado la puerta, ni el por qué. Se había iniciado la investigación, pero a juzgar por la expresión molesta de los que dieron la noticia, no tenían mucha esperanza de encontrar a los ladrones del cadáver. La encuesta sobre Aaron Boone tendría que llevarse a cabo sin el cadáver. Le atormentaba pensar que él nunca pudiera descansar en paz.
La idea de su cuerpo utilizado para algún juego perverso o algo peor, como terriblemente ícono, la acosaba día y noche. Le sorprendió su capacidad para imaginar los usos que podrían dar a la pobre carne de Boone. Su mente había entrado en una espina morbosa que le hacía temer, por primera vez en su vida, por su propia salud mental. Boone había sido un misterio en su vida y afecto, un milagro que le daba una sensación de sí misma hasta entonces desconocida. Ahora, con la muerte, el misterio se había hecho más profundo. Parecía como si ella nunca le hubiese conocido, ni incluso en aquellos momentos de traumática lucidez juntos, cuando él estaba dispuesto a romperse el cráneo hasta que ella lograra mitigar su desazón. Incluso entonces, él había estado ocultándole una vida secreta de asesinatos. Parecía casi imposible. Ahora, cuando ella se lo imaginaba haciéndole muecas o sollozando en su regazo, la idea de que nunca le había conocido de verdad le dolía como una herida física. Tenía que curar aquella herida de alguna forma, bien preparándose para sufrir la herida de la traición definitiva de Boone. Tenía que averiguar por qué en su otra vida le había llevado lejos de todo. Quizá la mejor solución fuese ir a investigar donde le habían encontrado. Ir a Miriam. Tal vez allí encontraría la respuesta al misterio. La policía le había advertido que no abandonase Calgary hasta que acabase la investigación, pero ella era como su madre, una criatura impulsiva. Se despertó a las 3 de la madrugada con la idea de ir a Miriam. A las 5 estaba haciendo el equipaje y 1 hora después del alba se dirigía al norte por la autopista número 2. Al principio todo iba bien. Era agradable estar lejos de su oficina. La echarían de menos, pero qué demonios, y de su apartamento lleno de recuerdos de su época de Boone. No conducía a ciegas, pero casi. En ninguno de los mapas que había conseguido aparecía ninguna ciudad llamada Miriam. Sin embargo, había oído mencionar otros lugares de sus conversaciones con la policía. Uno era Sheer Neck, lo recordaba, y aquel sí aparecía en los mapas, así que lo convirtió en su meta. Conocía poco o nada del territorio que ahora atravesaba. Su familia era oriunda de Toronto, el civilizado este, como solía llamarlo su madre, hasta el día en el que murió, reprochándole a su marido el haberle llevado al interior. Aquel prejuicio se había desvanecido. La visión de los campos de trigo extendiéndose hasta perderse de la vista nunca le habían sugerido nada a la imaginación de Lori, y nada de lo que vio mientras conducía le hizo cambiar de opinión. El grano habría crecido libremente, al parecer. Quienes lo plantaban y segataban se habían dedicado a otra cosa. La clara monotonía de todo aquello le fatigó más de lo que había previsto. Interrumpió su viaje en McLennan, a 1 hora de automóvil del río Peace, y durmió toda la noche de un tirón en la cama de un motel para levantarse temprano e ir fresca la mañana siguiente y proseguir. Calculaba que llegaría a Sheer Neck a mediodía, pero las cosas no salieron como esperaba. En algún lugar de del río Peace perdió el rumbo y tuvo que conducir durante 60 y pico de kilómetros en una dirección equivocada, hasta que encontró una gasolinera quien pudiera orientarla. Había 2 niños gemelos jugando con soldaditos de plástico en medio de la suciedad de los escalones de la oficina. Su padre, cuyo pelo rubio era igual al de los niños, alejó con un pie la colilla entre los batallones de soldados y se dirigió hacia el coche. ¿Qué desea? Gasolina, por favor, y que me informe. Eso vale dinero, dijo sin sonreír. Estoy buscando a una población llamada Sheer Neck. ¿La conoce? Los juegos de guerra se habían intensificado detrás suyo. Él se volvió hacia los niños. ¿Querréis cerrar la boca de una vez? Les dijo. Los chicos intercambiaron miradas de soslayo y se quedaron silenciosos, hasta que él se volvió hacia Lori. Muchos años trabajando a la intemperie bajo el sol de verano le habían envejecido prematuramente. ¿Qué quieren, Sheer Neck? Le dijo. Estoy intentando seguir la pista de alguien. ¿Sí? Repuso, claramente intrigado. Le dedicó una sonrisa diseñada para mejores dientes. ¿Alguien que yo conozca, quizá? Dijo. No tenemos muchos forasteros aquí. Ella pensó que no pasaba nada por preguntar. Se volvió al asiento posterior y cogió una fotografía de su bolso. ¿Ha visto alguna vez a este hombre? Armageddon estaba mirando las escaleras. Antes de fijarse en la fotografía, se dirigió a los niños. «Os he dicho que cerrarais el pico», dijo, y luego se volvió a examinar la foto. Su respuesta fue inmediata. «¿Usted sabe quién es este tipo?» Lori dudó. La duda era clara en su rostro, pero era demasiado tarde para aparentar ignorancia. «Sí», dijo intentando no parecer ofensiva. «Sé quién es». «¿Y sabe lo que ha hecho?» Los labios del hombre se curvaron mientras hablaba. «Había fotografías. Yo las vi». Y otra vez se volvió hacia los niños. «¿Querréis cerrar el pico?»
Yo no he sido, protestó uno de los dos. Me importa un huevo quién ha sido, fue la respuesta. Se movió hacia ellos con el brazo alzado. Ellos se alejaron en unos segundos, poniendo a sus soldados a salvo de él. Su rabia hacia los niños y su disgusto por la fotografía se convirtieron en una súbita aversión. ¡Un jodido animal!, exclamó, volviéndose hacia Lori. Eso es lo que era, un jodido animal. Le devolvió la fotografía manchada. Estuvo condenado bien lo que le hicieron a él. ¿Qué quiere? ¿Ir a bendecir el sitio? Ella recuperó la fotografía de sus grasientos dedos sin replicar, pero él vio perfectamente la expresión de su rostro. Sin aminalarse, continuó su andanza. A los hombres como esos habría que matarles como a perros, como a jodidos perros. Ella se retiró ante tanta vehemencia. Las manos le temblaban de tal modo que casi no podría abrir la puerta del coche. ¿No quiere gasolina?, preguntó él de pronto. Váyase al infierno, contestó ella. Él pareció perplejo. ¿Cuál es su problema?, espetó. Ella puso el contacto en el auto, rezando entre dientes para que el coche se pusiera en marcha. Estaba de suerte. Alojándose a toda velocidad, echó un vistazo al retrovisor para ver al hombre gritando tras de ella a través de la polvareda que había levantado a su coche. Ella no sabía por qué estaba tan furioso, pero se lo podía imaginar. Por los niños. Era absurdo preocuparse por ello. El mundo estaba lleno de padres brutales y madres tiránicas, y esto daba lugar a niños crueles y desamparados. Así era la vida. Ella no podía mejorar la especie humana. Aliviada por no haber tenido que seguir contestando allí, donde se había sentido acorralada durante 10 minutos, se alejó deprisa, pero le invadió un temblor tan violento que tuvo que detenerse a ver el primer signo de civilización y encontrar un lugar donde recobrar la calma. Había un pequeño comedor entre una docena de tiendas, y ella pidió café y un trozo de pastel, y entró en los lavabos para echarse un poco de agua fresca en las ardientes mejillas. Soledad, aunque fuese un momento, era todo lo que necesitaba para poder llorar. Contemplando sus facciones agitadas y llenas de ronchas en el espejo roto, empezó a sollozar con tal insistencia que nada, ni incluso la entrada de otra persona, pudo detenerla. La recién llegada no hizo lo que hubiese hecho Lori en circunstancias similares, retirarse. En vez de esto, mirando a Lori a los ojos en el espejo, le preguntó: ¿qué le pasa? ¿Hombres o dinero? Lori se secó las lágrimas con los dedos. Lo siento, dijo. Yo sí lloro, dijo la chica, pasándose un peine por su pelo teñido de henna. ¿Es solo por hombres o por dinero? Oh, la curiosidad impérrita de la chica hizo cesar las lágrimas de Lori. Un hombre, dijo. ¿Te ha dejado? ¿Ha muerto? No exactamente. Jesús, dijo la chica. ¿Volvió? Eso es casi peor. La observación arrancó una leve sonrisa al rostro de Lori. Siempre pasa lo mismo con los que no quieres, ¿verdad?, continuó la chica. Mándalas a hacer punelas, siempre vuelven como perros. La mención a los perros le recordó a Lori la escena del garaje y sintió que otra vez le afluían las lágrimas. Cierra la boca, Cheryl, se dijo a sí misma la recién llegada. Aún lo estás poniendo peor. No, dijo Lori, de verdad que no. Necesito hablar. Cheryl sonrió. ¿Tanto como yo el café? Cheryl Margaret Clark era su nombre, y hubiera logrado hacer chismorrear hasta Los Ángeles. Al cabo de 2 horas de conversación y con el quinto café, Lori le había contado su triste historia, desde el primer encuentro con Boone hasta el momento en el que ella y Cheryl habían intercambiado sus miradas en el espejo. Cheryl también tenía una historia que contar, más cómica que trágica, sobre la pasión comante por las noches y la suya por el hermano de él, que había terminado con palabras duras y ruptura. Ahora estaban en la carretera para aclarar la mente. No lo había hecho desde que era una cría, dijo. Ir donde se me antoje. Había olvidado lo bien que se sentía. Quizá podríamos ir juntas, a Sherneck. Siempre he querido ver ese lugar. ¿De verdad? Shirley se rió. No, pero es un destino tan bueno como otro cualquiera. Cualquier dirección es igual para el despreocupado. 8. Donde él cayó. Así que continuaron el viaje juntas, tras ser orientadas por el propietario del restaurante que, según dijo, tenía una idea bastante aproximada de las cercanías de Midian. Las instrucciones resultaron ser correctas. Su ruta la llevó a través de Sherneck, que era más grande de lo que Lori esperaba, y luego una carretera sin señalizar que teóricamente conducía a Midian. ¿Por qué quieren ir allí?, había querido saber el propietario del restaurante.
Ya no va nadie, está vacío. Estoy escribiendo un artículo sobre la fiebre del oro, respondió Cheryl, una mentirosa entusiasta. Ella es turista. Ha venido a admirar las vistas, fue la respuesta del hombre. La observación era irónica, pero era la más verdadera de lo que suponía, para quien la había pronunciado. Era última hora de la tarde, con la luz dorada iluminando el camino de grava. Cuando la ciudad apareció a la vista y hasta que no llegaron a las propias calles, estaban seguros de haberse confundido de sitio, porque no había ninguna ciudad fantasma tan acogedora como aquella. Pero al ponerse el sol, aquella impresión cambió. Había algo desesperadamente romántico en las casas desiertas, pero la vista era desalentadora y bastante pavorosa. Al ver el lugar, el primer pensamiento de Lori fue: ¿por qué vendría aquí Boone? Y el segundo: no vino por propia voluntad, le perseguían. Fue un accidente que viniese a parar aquí. Aparcaron en medio de la calle mayor, que aparte de algún otro callejón, era la única. No hace falta cerrar el coche, dijo Cheryl. Nadie va a venir a robarlo. Ahora que estaban allí, Lori estaba más contenta que nunca de la compañía de Cheryl. Su verborrea y su buen humor eran un desafío a aquel lúgubre sitio, y mantendrían a raya a todo lo que allí acechaba. Los espectros podrían vencerse con la risa, la desgracia estaba hecha un tejido más inflexible. Por primera vez desde la llamada telefónica de Boone, sintió algo parecido al dolor del duelo. Era fácil imaginarse a Boone allí, solo y confuso, sabiendo que sus perseguidores le estaban acercando. Y todavía era más fácil encontrar el lugar donde le había derribado a tiros. Los agujeros que habían hecho las balas perdidas estaban rodeados de marcas de tiza. Las marcas y salpicaduras de sangre habían empapado los listones de madera del porche. Ella se quedó allí, fuera del lugar durante varios minutos, incapaz de acercarse, pero igualmente incapaz de alejarse. Cheryl se la llevó con mucho tacto a explorar. No había nadie que rompiera la hipnótica huella de la visión del lecho de muerte de Boone que había dejado en ella. La había perdido para siempre, y sin embargo no había lágrimas. Quizá la había expulsado ya en un lavabo del restaurante. Lo que ahora sentía alimentando su sentimiento de pérdida era el misterio de que aquel hombre al que había conocido y amado y creído conocer, nunca hubiera muerto allí, por crímenes que ella nunca hubiese sospechado de él. Quizás era la rabia que sentía hacia él lo que le impedía llorar, sabiendo que pese a sus promesas de amor, él se había ocultado tanto de ella y ahora estaba fuera del alcance de su demanda, inclusive de cualquier explicación. ¿No podría haber dejado al menos una señal? Se encontró mirando las manchas de sangre y preguntándose si unos ojos más penetrantes que los suyos podían encontrarles algún significado. Si se podían leer profecías en los pozos de café, seguramente la última marca que Boone había dejado en el mundo tendría algún significado. Pero ella no era intérprete. Los signos eran solo uno de los misterios sin resolver. El principal de estos era el sentimiento que ella expresó en voz alta mientras miraba las escaleras. Todavía te quiero, Boone. Se sentía confusa, pues a pesar de su rabia y su enfado, hubiera dado la vida porque él quedaba, para que él cruzara aquella puerta y la abrazase. Pero no pudo hacer mayor réplica a su declaración, ni siquiera indirectamente. Ningún aliento espectral contra su mejilla, ningún suspiro en su oído. Si Boone estaba aún allí en cualquier forma fantasmal, estaba mudo y sin aliento, no liberado por la muerte, sino prisionero de ella. Alguien pronunció su nombre. Levantó la vista. ¿No crees?, estaba diciendo Cheryl. Perdona, ¿cómo decías? Es hora de irse, repitió Cheryl. ¿No crees? Oh, no me hagas caso, ven. Gracias. Lori tendió la mano. Necesitaba apoyo. Cheryl la cogió. Has visto todo lo que tenías que ver, cariño, le dijo. Sí, vámonos. ¿Sabes? Aún no me parece real, dijo Lori. Ni siquiera estando aquí de pie, ni viendo el sitio, no puedo creerlo. ¿Cómo puede ser tan irrecuperable? Debe de haber alguna forma en la que podamos alcanzarlo, ¿no crees? Alcanzarlo y tocarlo. ¿A quién? Me refiero a la muerte. Si no, todo es tan absurdo, ¿no? Todo es de un sadismo absurdo. Se deshizo del brazo de Cheryl. Se puso la mano en la ceja y se la frotó con las puntas de los dedos. Lo siento, dijo. Estoy desvariando, ¿verdad? Sinceramente, no. Lori le dedicó una mirada de disculpa. Oye, dijo Cheryl, la vieja ciudad ya no es lo que era. Creo que deberíamos irnos y dejar todo esto. ¿Qué dices?
De acuerdo. Sigo pensando... Cheryl se detuvo. No me gusta mucho esta compañía, dijo. No os necesito, añadió rápidamente. ¿A quién? A toda esta gente muerta, dijo. Encima de la colina hay un maldito cementerio. ¿De veras? No es una visión idónea para tu estado de ánimo, dijo Cheryl rápidamente, pero por la expresión de Lori se dio cuenta de que no tenía que haberle suministrado esa información. No quieres verlo, le dijo. De verdad, no quieres. Solo un par de minutos, dijo Lori. Si nos quedamos más rato tendremos que conducir en la oscuridad. Nunca más volveré aquí. Seguro que vuelves. A admirar las vistas, magníficas vistas de casas de muertos. Lori esbozó una leve sonrisa. Acabaré enseguida, dijo ella, empezando a bajar la calle en dirección al cementerio. Cheryl dudó. Se había dejado el jersey en el coche y empezaba a refrescar, pero durante todo el tiempo que llevaban allí no había podido evitar tener la sensación de que estaban siendo vigiladas. Estaba a punto de oscurecer y no quería quedarse solo en la calle. «Espérame», dijo, y alcanzó a Lori, que ya estaba mirando el muro del cementerio. «¿Por qué es tan grande?», preguntó la voz de Lori. «Dios sabrá, quizás murieron todos a la vez». «¿Tantos? Es un pueblo pequeño». «Es verdad». «¿Has entrado? ¿Debería impresionarme?» «No, y no me gustaría entrar. Solo un poco. ¿Dónde he oído eso antes?» No hubo respuesta de Lori, y estaba ante las puertas del cementerio, metiendo la mano a través de la reja de hierro para abrir el picaporte. Lo consiguió, empujando una de las puertas justo lo suficiente para poder deslizarse. Entró. Cheryl la siguió de mala gana. «¿Por qué tantas?», volvió a decir Lori. No era solo curiosidad la que reflejaba su voz. Aquel extraño espectáculo la movía a preguntarse de nuevo sobre Boone, si había aterrizado allí simplemente de un modo accidental, o si Midian había sido su destino. ¿Había alguien enterrado allí, alguien que quien podría encontrar vivo? ¿O alguien ante cuya tumba querría confesar sus crímenes? Aunque todo eran conjeturas, las avenidas de tumbas parecían ofrecer una débil esperanza de comprensión en que la sangre que él había derramado no se perdería, si ella quedaba a observarse toda esta noche. «Es tarde», le recordó Cheryl. «Sí». «Y yo tengo frío». «Sí». «Me gustaría irme, Lori». «Ah, lo siento. Sí, desde luego. Está oscureciendo demasiado como para ver nada». Veo que te has dado cuenta». Empezaron a alejarse de la colina hacia la ciudad. Cheryl abría el paso. La poca luz que quedaba se había extinguido cuando llegaron a las afueras de la ciudad. Dejando que Cheryl se redirigiera hacia el coche, Lori se detuvo para echar una última mirada al cementerio. Desde su elevada perspectiva parecía una fortaleza. Quizá los altos muros impedían la entrada de los animales, pero parecía una precaución innecesaria. Los muertos estaban seguros bajo sus lápidas. Era más probable que los muros fueran la forma en la que los vivos impedían que los muertos ejercieran poder sobre ellos. Dentro de aquel recinto el suelo era sagrado para los que habían ido, vigilado por sus nombres. Fuera, el mundo pertenecía a los vivos, porque no habían dejado ninguna pista sobre aquellos a quienes habían perdido. Ella no era tan soberbia. Aquella noche tenía mucho que decirles a los muertos y mucho que escuchar. Era una lástima. Se volvió hacia el coche extrañamente vivificada. Solo cuando las puertas estuvieron cerradas y el coche se puso en marcha, Cheryl dijo: «Había alguien vigilándonos». «¿Estás segura?» «Te lo juro. Lo he visto cuando iba hacia el coche». Se estaba frotando los pechos vigorosamente. «Jesús, cuando tengo frío se me entumecen». «¿Cómo era?», dijo Lori. Cheryl se encogió de hombros. «Estaba muy oscuro», dijo. «Ahora ya da igual. Como has dicho tú, no vamos a volver aquí nunca». Era verdad, pensó Lori. Se alejarían conduciendo por una recta carretera y nunca mirarían atrás. Quizá los difuntos ciudadanos de Midian les envidiasen tras sus muros fortificados.